La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico en La Voz del Derecho, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos en este panel Jimena Charri desde Los Ángeles, en California. Acá en Bogotá les acompañaremos la profesora Flor María Ávila, Luis Alberto Ávila, y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. También tendremos invitado al economista Alfredo Muñoz, con quien estaremos también analizando el tema de la reforma agraria que se está estudiando, trabajando en distintos escenarios. Hoy justamente hay un foro sobre el tema agrario en Colombia, en el Congreso de la República, y ya este tema se está estructurando para presentar una propuesta, un proyecto en el Congreso de la República para realizar una reforma agraria en Colombia que hace mucho tiempo no se ha podido tramitar, una reforma agraria que permita salir del feudalismo al capitalismo, o sea que muchas tierras improductivas que no están cumpliendo una función social y que son tierras aptas para la agricultura, para mejorar la seguridad alimentaria, pues se pueden incorporar. Y uno de los mecanismos que ha venido proponiendo los asesores del gobierno y la nueva ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López Montaño, quien fuera ministra en el gobierno de Ernesto Samper Pizano hace mucho tiempo, pues ella conoce muy bien el tema y entonces van a presentar un proyecto que permita, en desarrollo de la teoría de David Ricardo, esa teoría importante en economía, que es básicamente que si la tierra es improductiva y las personas no están dispuestas a poner a producir esas tierras, pues va subiendo el impuesto predial. Y obviamente las personas tienen que pagar más impuestos si la tierra no está haciendo una función social, no cumple una función social. Y finalmente el Estado las compra, porque a veces se ha venido especulando en varios escenarios que va a ser una expropiación. No, es un proceso de compra de las tierras. Esa tierra se compra, el Estado la paga con unos bonos, y esos bonos los puede rápidamente negociar en la Bolsa de Valores de Colombia el propietario de la tierra, y tiene inmediatamente su liquidez, o sea, tiene el valor del inmueble que ha sido vendido. Entonces se va a reconocer este pago justo a las personas que no puedan, digamos, desarrollar proyectos productivos, y obviamente esos proyectos los van a desarrollar otros empresarios del campo que puedan implementar proyectos como lo ha hecho Perú y lo han hecho otros países para hacer primero agricultura a gran escala, segundo y agroindustria, y tercero industrialización. O sea, esos tres elementos que son fundamentales en el proceso de acumulación de capital. Entonces, iniciamos nuestro programa también con un tema internacional que tiene que ver con el anuncio que ha hecho el nuevo gobierno, de ir reabriendo la frontera con Venezuela, no solamente reabriéndola desde el punto de vista físico, sino también reconstruyendo las relaciones diplomáticas, los consulados que teníamos en el pasado con Venezuela, y que son fundamentales para la gente común y corriente que vive en la frontera, que tienen pequeños negocios, que tienen que pasar permanentemente de Colombia a Venezuela o viceversa. Y es esencial porque mucha gente sufre. Nosotros, los que vivimos en Bogotá, pues no tenemos esa sensación diaria del problema de los pequeños negocios que tienen conexión con Venezuela y también de allá para acá. Y por eso hemos invitado a la profesora Flor María Ávila para que nos comente su punto de vista. Pues ella tiene su formación como abogada, experta en derechos humanos, y también investigando estos temas como persona que es venezolana y que ha estado en distintas partes del mundo trabajando el tema de los derechos humanos, cómo también se reconstruye el derecho y la dignidad de las personas, porque mucha gente sufre demasiado para pasar la frontera de manera ilegal, y ya teniendo esta frontera viva, activa, son más de 2.000 kilómetros, pues tendremos una relación. El ideal es que volvamos a tener dos economías activas, que nos podamos complementar y que los países vecinos podamos hacer ese comercio. Colombia en el pasado tenía un comercio exterior de $7.000 millones al año, y eso pues obviamente con la crisis de Venezuela se interrumpió toda la negociación y el comercio se vino al piso. Pero básicamente ese es el deseo, que Venezuela recupere su economía, las empresas vuelvan a la gente experta para manejar esas empresas en Venezuela, que vuelva la inversión extranjera a Venezuela, en fin, una apertura económica importante. Y también que nosotros nos complementemos, porque tenemos dos países que podemos complementarnos en muchas áreas. Profesora Flor María, muy buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Y esa pregunta central, ¿cómo ve esa perspectiva, ese panorama de volver a tener relaciones diplomáticas y ojalá progresivamente comerciales con Venezuela?
Muy buenas tardes, profesor Luis. Muchísimas gracias por esta amable invitación y saludo a todos los radioescuchas. En realidad, yo creo que esto hay que celebrarlo, profesor. Es una gran alegría que se vuelvan a reanudar. Vamos a decir, son tres vertientes, tres los caminos para reanudar las relaciones. En primer lugar, las relaciones diplomáticas a través de la apertura de las embajadas, tanto de Colombia en Venezuela como de Venezuela en Colombia, y de los consulados. Segundo, la reapertura comercial, como usted muy bien lo dijo, alcanzamos hasta 7.000 millones de dólares en el año 2019, cuando lamentablemente se quiebran las relaciones entre Colombia y Venezuela, que somos países hermanos, que fuimos la Gran Colombia, esto hay que recordarlo. Es decir, fuimos la unión, ¿verdad?, de Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia, fuimos un gran estado constituido desde el año de 1819 hasta 1831. Entonces, hay mucho que celebrar. Y luego la protección de las empresas de Venezuela en Colombia y viceversa. Es decir, la protección también de las empresas colombianas en Venezuela. Entonces, vamos a decir que son tres los frentes. Con respecto al primer frente, que es de las relaciones diplomáticas, todos sabemos los servicios que presta un consulado, sobre todo el servicio de transporte, de pasaporte, de distintas certificaciones, apostilla, legalización de firma, por ejemplo, la inscripción consular de nacimiento. Los niños venezolanos, hijos nacidos acá en Colombia, hijos de padre venezolano, por ejemplo, tenían derecho a su inscripción en el registro civil, vamos a decir, a través de los consulados. Esta inscripción prácticamente no se podía realizar. Ahora se va a reanudar esta inscripción. Entonces los niños de hijos de venezolanos acá en Colombia podrán adquirir la nacionalidad venezolana. Entonces podrán ser tanto colombianos como venezolanos. Entonces vemos este elemento fundamental para los derechos fundamentales de los niños. Esto en primer lugar. En segundo lugar, como usted dijo, por ejemplo, la reanudación de las visas. Entonces se va a poder, por ejemplo, un colombiano que quiera venir a invertir a Venezuela, eso se está dando mucho porque todos sabemos los precios, sobre todo tan bajos de los inmuebles que hay en Venezuela, que están al 70% por debajo de su precio. Entonces muchos colombianos ven a Venezuela como una oportunidad hoy de hacer negocio. Y entonces los distintos tipos de visado de inversionista, de transeúnte, visado familiar, se va a poder otorgar a través de los consulados y de las embajadas. Es decir, vuelve el sistema de visas tanto para los colombianos como para los venezolanos. Entonces, realmente esto hay que celebrarlo, esta reapertura. Con respecto a la reapertura comercial, también estamos viendo cómo ya los empresarios venezolanos se están reuniendo, por ejemplo, en Táchira, a través de la convocatoria que ha hecho Fede Cámaras, para que se vaya reanudando este comercio binacional que ha sido tan importante, que es complementario, donde sabemos que los costos de producción, todos sabemos, vamos a decir, las bondades de exportación que tiene Venezuela, no solamente el cacao, el café también, las camaroneras, toda esa industria como la industria textil de Colombia hacia Venezuela. Entonces, indiscutiblemente que esta reapertura va a favorecer también el comercio para Venezuela y para Colombia. En Venezuela, que ha habido una depresión, vamos a decirlo así, ahora vamos a ver una reactivación de la economía. También está previsto la reactivación de ciertos pozos petroleros. Entonces, vemos acá también una oportunidad para comerciantes colombianos y para todos los colombianos también que puedan venir a invertir en Venezuela. Perfecto, profesora. Jimena, muy buenas tardes, bienvenida al Panorama Económico. ¿Tiene alguna pregunta para la profesora Flor María con este tema tan importante de las relaciones colombo-venezolanas y esa reactivación
diplomática inicialmente, pero que ojalá sea muy pronto la relación comercial, binacional en todos los frentes. Y Jimena. Sí, señora. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico. Quería preguntarle a la profesora, ¿usted considera que este va a ser un logro importante del nuevo presidente o usted pensaría que si hubiese ganado Rodolfo Hernández, esta posibilidad, esta gran noticia para todos nuestros hermanos venezolanos y por la importancia que esto tiene, no hubiera sido posible? Sí, buenas tardes, Jimena. Saludos. Gracias. Yo creo que la apertura de las fronteras iba a plantear con cualquiera de los candidatos presidenciales que estuviera, vamos a decir, que quedara en el poder. Tanto estaba en el plan del candidato Rodolfo como del candidato Petro, hoy presidente electo de Colombia. Entonces, yo creo que aquí hay que poner la mirada más allá de los gobiernos. Es decir, esto es un logro de las relaciones internacionales entre ambos estados, es decir, es un logro del Estado. Entonces, creo que obviamente si el presidente Petro, vamos a decir, para él creo yo es una gran oportunidad de, con una habilidad política, realmente que pueda haber una armonía entre las relaciones. Yo creo que sí, porque indiscutiblemente, en primer lugar, porque ya hay un reconocimiento del gobierno, cosa que no estaba ocurriendo con el actual régimen presidencial, con la actual presidencia de Iván Duque. Entonces, este reconocimiento significa que, vamos a decir, yo creo que ya hay que ver la mirada más allá de lo que son las meras relaciones entre gobiernos, sino verlo más como una política de Estado. Es más, las fronteras entre Colombia y Venezuela nunca han debido estar cerradas. Lamentablemente, el presidente Nicolás Maduro las cerró en el año 2015 como consecuencia de un estado de excepción. Pero todos sabemos que entre Colombia y Venezuela existía un tránsito irregular de más de 300 trochas o puentes, vamos a decir, pasos ilegales, donde lo que se favorece es precisamente la actividad económica ilegal, el contrabando. Es decir, este es un mecanismo para que haya mayores controles y mayor seguridad también para la población, para los que transiten la frontera. Es decir, ya la frontera se va a poder transitar sin miedo, sin... es decir, con una mayor presencia del Estado en ambas partes. Entonces, yo creo que esto es una ganancia para todos, independientemente del gobierno que hoy se dé, pero indiscutiblemente que si el presidente Petro maneja bien las relaciones diplomáticas, va a ser para beneficio de ambos países. Perfecto, sí, esa es, dijéramos, la expectativa que hay, ojalá se dé, como lo comentamos al comienzo, es que definitivamente el ciudadano común y corriente, la población de la frontera, es la que más sufre, toda esa zona de La Guajira, Santanderes, todo lo que tiene que ver, pues, desde luego, en esta zona viva como es Cúcuta, es la parte fundamental. Entonces, esos mecanismos de integración son fundamentales en la región, o sea, nosotros no debíamos estar nunca, pues, separados porque tenemos una frontera tan activa, tan viva, que realmente somos prácticamente dos países siameses, que necesitamos el uno del otro. Entonces, yo creo que es necesarísimo, y ya que se está dando esta coyuntura, pues se van a empezar a realizar estas actividades comerciales. Y lo otro es el viraje también en la política económica de Venezuela, ya el hecho de que se empiecen a reconocer a los empresarios, a la gente que se empiecen a devolver sus empresas, a esas personas que son expertas en la producción privada de muchos bienes y servicios que no los puede hacer el Estado, y que si los hizo en el pasado, los hizo muy mal y las empresas se quebraron. Entonces, eso lo hemos comentado, creo que hace muchos años aquí en Panorama Económico, cuando se cierra una empresa, se acaban los impuestos, se acaba la producción, se acaba el empleo y un país entra en crisis. Entonces, la empresa es fundamental. No, Obviamente, sí, señora. y también, profe Luis, hoy Venezuela tiene mejores índices macroeconómicos, es decir, claro, tiene una inflación controlada,
Es decir, de alguna manera la economía se ha dolarizado. Entonces, estos son elementos también que hacen que hoy en Venezuela también haya más oportunidades para inversión con esa política también que ha habido también ya no de privatización de las empresas productivas, sino de todo lo contrario, donde el Estado está entrando inclusive a recuperar, vamos a decir, a ceder a mano de los privados esas empresas para que puedan ser recuperadas por manos privadas. Exactamente. Hay unos elementos importantes, profesora Flor María y Jimena, que tienen que ver con la renuncia del presidente o del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que ha anunciado, como este es un régimen parlamentario, la profesora Flor María, que también se mueve mucho en la ciencia política, pues sabe que este régimen parlamentario es muy distinto para nuestra audiencia y que obviamente tiene un fusible que cada rato se puede quemar ese fusible, que es básicamente que el Parlamento le quite el apoyo al primer ministro y ese primer ministro se cae. Y en este caso el primer ministro Boris Johnson, su propio partido ha manifestado que él ya no lo reconocen como el líder del partido. Y esto ha generado, pues como en todo, pues una especie de señales del mercado, o sea, empiezan a subir los precios de las acciones, hay una especie de nerviosismo en el mercado, qué va a pasar, quién va a ser el primer ministro, aunque se prevé que va a ser un primer ministro también del Partido Conservador, porque es el partido que tiene la mayoría en el Congreso, si se quiere llamar, el Parlamento del Reino Unido. Entonces, no se prevén tampoco cambios muy bruscos, que llegue otra persona del Partido Conservador y pueda desarrollar las políticas que viene trabajando el presidente Boris Johnson, aunque ya realmente le quedan unos días, pero ya hay un viraje importante. Y eso también lo estamos registrando en México. En México también hay convulsión económica, también hay unos incrementos de precios. Realmente es un común denominador en el mundo que la inflación se nos convirtió en un problema, una especie de nueva pandemia. La pandemia sanitaria fue una y ahora se nos convirtió la inflación en una pandemia. En todas partes el incremento de precios por la falta de alimentos, por la escasez de contenedores, por la logística internacional, por el incremento del precio del petróleo, en fin, la guerra de Ucrania, Rusia. Esos elementos nos están afectando a todos los países y golpeando no solamente a gobiernos de tendencia de izquierda, de centro, de derecha, a todos los países sin ninguna distinción de su tendencia ideológica. Está afectando la inflación. Lo está haciendo en Chile con el presidente Boric, que está preocupado por el incremento de precios, y también empiezan a perder popularidad los gobiernos, porque obviamente la gente dice, este sistema no resiste el nivel de precios que está viviendo las economías. Iniciemos, no sé, en Los Ángeles, allá en California, Jimena, pues realmente sigue la situación tensa por el tema de inflación en Estados Unidos, o ya se está bajando un poco esa presión que hay, porque naturalmente allá el salario está en promedio $9, algunos estados pagan más $15 la hora, pero en promedio se está diciendo que en Estados Unidos un trabajador gana $9 la hora, pero obviamente los gastos allá son mayores que los gastos en un país que se gane en pesos colombianos o en otro tipo de moneda. ¿Cómo está la situación allá, Jimena, frente a esta inflación que está viviendo el mundo? Claro que sí, doctor. Pues les cuento que ustedes saben que Los Ángeles, California, es el estado más costoso. Esta semana, a partir del 7 de julio, el valor del galón ya bajó un poco, quedan 6.24. Recordemos, pues posiblemente, o lo que dicen los medios, es que esto se debe a que el barril de petróleo cayó a $100, cayó pues un 20%, posiblemente por esto haya bajado el valor de la gasolina. Entonces ha sido una noticia positiva porque bajó más o menos 9 centavos, en Texas bajó 12 centavos y pues lo que sí ha aumentado, le cuento, es la venta de vehículos a gas y eléctricos. Eso sí, la venta de carros eléctricos está disparada, además porque, como lo hemos comentado, un compromiso importante acá es que para el 2030 los carros no pueden ser a gasolina, deben estar, estamos como en una etapa de transición que está con miras al 2030, en donde todos los carros nuevos deben ser ya o híbridos o eléctricos o con hidrógeno. Y pues les cuento noticias acá de este estado que es bien interesante, una comparación. Miren que esta semana el Consejo de Los Ángeles amplió un programa de viviendas. Este programa ayuda a las personas que van a comprar casa por primera vez. La ayuda, que nunca había sido tan alta, es de $140,000. Es un préstamo sin intereses para personas de bajos y medios ingresos.
pues deben ser residentes permanentes legales o extranjeros calificados. El valor de préstamo se llama valor de préstamo subordinado, usted lo devuelve, pero cuando o venda la casa o cuando termine de pagar el crédito, que es a 30 años. Ustedes saben que aquí la vivienda se puede financiar hasta 30 años, pero si ninguna de las dos variables se cumple, entonces usted no tiene que pagar ningún valor del préstamo durante estos 30 años, sino al final. Imagínense la gran ventaja. Entonces, es un programa que entró en vigencia a partir del 1 de julio y pues para ello los compradores deben aportar solamente el 10% del precio del inmueble. Entonces, como quien dice, no requiere pagos mensuales y les cuento que podemos mencionar varios programas. El valor máximo del inmueble no podrá superar los $973,750. Para traducirlo en pesos es un montón, pero aquí el valor de la vivienda es altísimo. Entonces calculen, de ese valor el Estado del Consejo va a prestar $140,000 para poder adquirir vivienda, pero como les digo, tiene que cumplir unos criterios, entre ellos que debe ser la primera vivienda de las familias. Y les cuento algo que me pareció muy interesante. Ustedes saben, el empresario Robert Kiyosaki, el que escribió el libro de Padre Rico y Padre Pobre, ¿recuerdan? Miren que él ha estado muy pendiente del mercado y ¿saben qué recomendación hace? Él antes decía, no, pues compren dólares, compren Bitcoin. Ahorita lo que acaba de decir es que hay que invertir en alimentos, como quien dice, enlatados, todos los enlatados, porque recordemos que el índice de precios al consumidor acá en Estados Unidos, el IPC, en mayo fue de 8,6% y la inflación acumulada en lo que va del año es del 4,8%. ¿Cómo les parece? No, recomendación. Pues incremento de precios muy fuerte, pero bueno, hay unos estímulos. Ese programa de vivienda muy interesante para la gente que va por primera vez a comprar vivienda, maravilloso, porque con el 10% pueden adquirir la vivienda y les dan el plazo a 30 años muy importante y no tienen que pagar cuotas mensuales. ¿Le entendí bien que esa es la política de crédito? Exacto. Claro. Entonces son estímulos importantísimos para poder adquirir vivienda. Vamos a escuchar a la presidenta de Camacol aquí en Colombia, a Sandra Forero, la arquitecta Sandra Forero, que justamente acá en Colombia y a la profesora Flor María le puede interesar mucho este punto que vamos a analizar, porque tiene que ver con el precio del acero en Colombia. Obviamente están pidiendo los constructores en Colombia que le bajen el arancel a la importación del acero para poder mantener sus costos, porque se ha incrementado tanto el valor del acero, del precio del acero en Colombia, que pues como un insumo para la construcción está afectando el costo en general de la construcción. Escuchemos a Sandra Forero, presidenta de Camacol en Colombia, pues presentando este problema que presenta la construcción y que puede desactivar en Colombia mucho la oferta de vivienda y también desde luego la demanda, porque la gente no compra si le cambian el precio del cual fue, dijéramos, pactado con la constructora para comprar vivienda. La constructora dice, yo le tengo que subir el precio porque el acero que me valió más, me costó más y entonces la vivienda sale más costosa. Entonces el comprador termina por desistir de comprar vivienda porque ya es más costosa y le va a caer cuotas mucho más altas. Escuchemos a Sandra Forero con este problema que se presenta en la construcción en Colombia en este momento. Se lanza con unas condiciones de mercado, se prevén algunos elementos porque pues, es parte de medir el riesgo y se prevende y las familias logran el punto de equilibrio y arrancamos la construcción. Los proyectos que ya se iniciaron y que eventualmente y que han tenido este impacto son los proyectos que empiezan a tener retrasos porque los constructores buscan maneras de, no hay cómo suplirlo, pero sí de ver si esto se puede regular, si este tema del peso se puede regular, entonces ahí es donde empiezan a afectarse un poco los cronogramas. Tengo que decir que en las últimas mediciones que hacemos desde Camacol hay unas etapas de proyectos que empiezan a tener, que se empiezan por ahora a cancelar, pero porque son etapas que no se han iniciado. Y esto obliga entonces a hablar con el comprador y explicarle que como están las condiciones es imposible arrancar el proyecto. Sobre las que ya están andando, los proyectos se tienen que terminar. Y ahí pues voy a hacer una reflexión que quiero, pues ya que ustedes me están preguntando, ahí también se pone ya en riesgo es
la sostenibilidad de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que cumplirle al comprador. Es que acá hay una protección al comprador, al consumidor inmobiliario, y los constructores formales no se pueden salir de eso. Ellos pueden dar todas las explicaciones, ya se están presentando casos donde el comprador dice, bueno, estoy de acuerdo, o esperemos, o devuélvame la plata y miramos si en otro momento se puede comprar, pero lo que ya está iniciado se tiene que terminar. Y ahí, como les digo, son 800 empresas, solo las que hacen viviendas sociales, que aquí la preventa también es para la no social. Y esa teoría que hay ya, eso se le pasa al final, al precio final, no se puede, no se puede porque hay contratos y hay compromisos. No tanto con el presidente, sino con su equipo programático en la campaña, y ahora pues vamos a tener reuniones con la líder del Empalme, pero básicamente en una de las propuestas es mantener la producción de vivienda social y mantener la posibilidad de que los colombianos compren la vivienda. Entonces, ya cuando se desmenuce, si esa es la palabra, este tema específicamente, cuando se mire este tema específicamente, entraremos en estos detalles, pero por supuesto, en este caso, por ejemplo, eso que ustedes están diciendo, subimos el arancel y que seguimos en un problema, es que el problema está sobre la mesa, el precio está aumentando sin tener, nosotros no tenemos ninguna predicción de que esto se vaya a estabilizar. Les digo alguna cosa, cuando uno mira lo que está pasando con el precio a nivel internacional, la realidad es otra. Entonces sí hay un espacio para utilizar medidas de política comercial, como es llevar el arancel a cero, para que podamos incluir, para que podamos mitigar este impacto. Ese es el análisis de la presidenta de Camacol, Sandra Forero, frente al tema de los costos del acero, que están incrementando los precios de la vivienda. Los productores acá en Colombia, especialmente Acerías Paz de Río, han tenido utilidades en el último año cerca de 100.000 millones de pesos en utilidades, porque precisamente están reactivando la producción del acero, y viene esa situación de contrapunteo entre la industria nacional, que quiere que pues obviamente no se baje el arancel para poder tener un acopamiento del mercado nacional con la industria colombiana, pero definitivamente si no se logra estabilizar, pues los constructores también, como lo dice la presidenta de Camacol, pues tienen que algunos proyectos aplazarlos, cancelarlos o no desarrollar proyectos a mediano plazo, y puede desactivar este sector. Esta es una situación que va a pasar del gobierno que está terminando al gobierno nuevo, el gobierno del presidente Petro, porque pues él ha anunciado también que va a bajar algunos aranceles para facilitar el precio de las materias primas. Entonces, vamos a ver qué tipo de concertación se logra dar en este proceso. Pero, profesora Flor María, en Venezuela, en el pasado también nosotros exportábamos acero, ustedes también tenían algunas plantas de producción, algunas siderúrgicas. En eso, ¿cómo está la situación en Venezuela? ¿Eso está completamente paralizado o ese sector se puede reactivar también? Bueno, ese sector de las empresas CBG era muy fuerte en Venezuela, pero indiscutiblemente tuvo un declive. Pero yo creo que está también dentro de las posibilidades futuras de reactivación. Realmente el tema de la vivienda es crucial, tanto en Colombia como en Venezuela, porque es un derecho fundamental. Es decir, en Colombia sería como el derecho a la vivienda digna. Y en Venezuela también tuvimos en el pasado, por ejemplo, esa ley que refería nuestra compañera, ¿verdad? Hubo una ley, por ejemplo, para beneficiar la primera vivienda a través de subsidios del Estado. Esa ley se llamaba la Ley de la Política Habitacional. Entonces, realmente hemos visto cómo en nuestros países el tema de la vivienda es un tema muy sensible, por cuanto hay un débil jurídico, que es el comprador inmobiliario, el que va a comprar por primera vez una vivienda, pero es también un derecho fundamental tanto en Colombia como en Venezuela. Por eso lo que dice la ministra es muy importante, que se tiene que mantener al menos ese mínimo de las viviendas de interés social, por cuanto es un derecho que tiene que irse realizando progresivamente. Entonces, indiscutiblemente que la reactivación, ¿verdad?, de este sector, de esta materia prima del acero, es esencial, y esperemos que en Venezuela se pueda reactivar como aquí también en Colombia. Y vamos a hacer un pequeño viraje para analizar un tema también que es muy importante en este tránsito que estamos viviendo ahora, profesora Flor María y Jimena, que
que es el nuevo gobierno y los proyectos que se están preparando. El tema de la reforma tributaria, que es un eje central también para la consecución de recursos, como lo ha expresado el ministro Campo, José Antonio Campo, que se pretende por lo menos el objetivo 75 billones, pero que si no se alcanza esa meta, por lo menos 50 billones se tienen que recaudar para tener gasto e inversión social. Entonces, el tema de la reforma agraria, que es otro tema que ha sido aplazado por muchos años en Colombia, y que desde luego desde la época de Alfonso López Pumarejo, la revolución en marcha, no se ha podido avanzar en este tema de una reforma agraria integral. Y eso, pues obviamente, tiene todos los problemas históricos que Colombia ha vivido, el problema de la tierra, que ha sido uno de los ejes del conflicto armado en Colombia. Nos acompaña, le damos la bienvenida al economista Luis Alfredo, para que nos comente básicamente en qué mirada tenemos frente a esta reforma agraria, y que obviamente hay algunos elementos que ya ha entregado la nueva ministra, la ministra Cecilia López Montaño, y desde luego pues está en el programa definido en el candidato en su momento, Gustavo Petro, de generar una reforma agraria, y desde luego no con lo que hablábamos al comienzo del programa de expropiación, con un reconocimiento y una compensación a los propietarios que no están en condiciones. Hay una interferencia pequeña en sonido. Hay una pequeña interferencia. Y le estaba comentando, ¿cómo sí le escuchamos? Sí, Alfredo, adelante. Buenas tardes, ¿cómo les va? Saludo a todos, toda la audiencia de Panorama, y a ustedes en particular a nuestros conductores del programa. Sí, efectivamente, creo que ya se están dando las primeras pinceladas de lo que va a ser las políticas para el sector rural, para el campo. Y creo que allí, como se ha discutido en los 2 días que hubo la cumbre de la reforma agraria, el día de ayer y el día de antier, efectivamente ese es un tema central, el tema de la reforma rural integral. Creo que ese es un tema que ya se estaba diseñado pues a través de lo que fue la misión de transformación rural, en la cual estuvo al frente José Antonio Campo, y que llevó a un acuerdo llamado el acuerdo número 1 de La Habana. En ese acuerdo número 1 de La Habana, que es el acuerdo en el cual el presidente Petro ha dicho que sería el punto de partida de la política agraria, están 2 temas fundamentales. Está el tema de la tierra. Como todos sabemos, en Colombia se requiere hacer una gran transformación del uso productivo de las tierras, proceso que se va a iniciar obviamente con el tema de la creación del fondo o el fortalecimiento, porque el fondo ya existe, pero que solamente ha logrado tener en los 4 años que lleva este gobierno, que lo paralizó, menos de 50.000 hectáreas. Pero existe, digamos, un inventario de lo que puede ser las tierras que se pueden usar para los fines productivos de localización de parte, digamos, de todos estos campesinos que les tocó salir de la frontera agrícola, huyendo pues de la guerra, huyendo de la persecución, y que vuelvan a ocupar tierras productivas. Eso es un tema que va a salir adelante. El segundo tema es el tema, y creo que es el tema más importante de todo esto, es el tema de producción nacional y volver a la producción de alimentos, porque es la prioridad del próximo gobierno, cómo hacer de Colombia una potencia productora de alimentos que comience a sustituir la gran cantidad de importación que tenemos actualmente. Tenemos 12 millones de toneladas de importación de alimentos. Entonces, este va a ser un tema central. El enfoque va a ser un tema básicamente de cómo lograr que la producción campesina, la pequeña agricultura familiar campesina, se pueda tener un papel muy importante en reactivar esa vocación productiva de alimentos en Colombia. Y se liga con un problema de los 100 días, que es el tema del hambre, de cómo esa producción agrícola nuestra puede llegar fundamentalmente a los sectores que están padeciendo hambre a través de mecanismos que que sean muy expeditos y que garanticen, digamos, una relación directa entre el productor y el consumidor final. Y tercero, tiene que ver con el tema
de toda esta serie de obras de bienes públicos que están también pues adaptadas para el campo, empezando por las vías terciarias, por los distritos de riego y por toda la infraestructura que se requiere para completar una visión de reforma rural integral. Yo creo que volvemos al concepto de que tuvimos hace 20 años o 30 años del tema de la nueva ruralidad, es decir, cómo lograr integrar unas políticas que tienen como destino fundamentalmente darle un protagonismo al productor, al campesino nuestro, que sea quien logre tener en este gobierno una posición y un protagonismo en los grandes desarrollos que va a necesitar o que necesita el país para cumplir con estos propósitos. Perfecto, Alfredo. Y profesor Alfredo María, nosotros alguna vez hablábamos con algunos funcionarios del gobierno venezolano y nos manifestaba el problema famoso de la enfermedad holandesa, o sea que por tener tanta prioridad al petróleo y ser la única fuente de ingresos de Venezuela, se descuidó la agricultura en Venezuela y mucha gente, por la alta rentabilidad que generaba el petróleo, decía yo no quiero cultivar la tierra, yo no quiero trabajar en el campo porque no me produce la rentabilidad que me produce trabajar en el sector petrolero o en los sectores subsidiarios del petróleo. O sea, grandes negocios que nos acaparó el petróleo y que naturalmente generó ese problema de que pues obviamente se volvió un país monoproductor. Esa situación, ¿cómo la puede también ir superando Venezuela? Porque también tenemos unas afinidades muy, muy importantes en el llano, en la llanura venezolana, colombiana, en fin, hay muchos sectores que podemos hacer integración, inclusive binacional en producción agropecuaria. Sí. En eso, ¿cómo está avanzando Venezuela? Sí, es muy importante, profe, decir que Venezuela fuimos por más de 235 años productores de café, de cacao, de plátano, de carnes. Éramos autosuficientes en carnes, en arroz, producción de arroz. Entonces, realmente el problema fue que durante el gobierno Chávez, del presidente Chávez, que inició en el año 1999, se inició una política de apertura también de Venezuela a otros mercados internacionales, donde, por ejemplo, con el ingreso de Venezuela al Mercosur, ingresaron muchos alimentos importados desde Brasil, la carne de Argentina, el pollo de Brasil, el arroz también de República Dominicana. Entonces, realmente esto influyó para que Venezuela hubiera un desaceleramiento en la producción de alimentos, porque Venezuela, al igual que Colombia, puede ser una potencia de alimentos. Entonces, realmente eso se está revirtiendo actualmente es con esa entrega de las empresas productivas de manos de que fueron expropiadas ahora a manos de los particulares, de los privados, como el caso, por ejemplo, de Agroisleña, por ejemplo, de Agropatria, que son empresas que productoras que hoy van a pasar a manos privadas. Entonces, realmente esta tiene que ser la clave, profesor. Es decir, que y aunado a ello, que hay una política también de acompañamiento, por ejemplo, del pequeño productor, del mediano productor, una reactivación, por ejemplo, en los Andes venezolanos, de lo que ha sido la producción del café, del cacao. Y nosotros en Venezuela, hay que decirlo, tenemos tierras privilegiadas. Tenemos tierra, por ejemplo, todo el estado Zulia, donde en el estado Zulia se tiene más del 70% de donde se extrae el petróleo liviano, de mediano y liviano, y ahí hay tierras que son maravillosas, por ejemplo, para los cultivos, para la producción de ganado. Entonces, realmente son todas tierras que hay que acompañarlas también con un desarrollo de una descentralización del Estado. Es decir, el Estado durante el chavismo se concentró más bien, vamos a decir, todo lo que eran los puertos, las vías aéreas, las carreteras intrarregionales. Entonces, eso es muy importante que se acompañe
la producción agrícola con una descentralización del Estado, que por ejemplo haya una apropiación de las vías interregionales. Por ejemplo, hay unos estados que están mejores que otros. Me dicen que por ejemplo el estado de Valencia en Carabobo, el estado Carabobo con la capital Valencia está muy bien, las vías, pero por ejemplo ahorita se están recuperando las vías en mi estado, en el estado Zulia, pero esto tiene que ser a nivel nacional para que pueda haber un crecimiento también de todas las regiones de los 23 estados que conforma la geografía venezolana. Doctor, algo muy importante mencionar de la futura ministra, de las declaraciones que hizo, es que, y ella es muy precisa al aclarar que esta reforma no es sin expropiación, porque pues eso había generado como mucho temor para los colombianos, sino ella ha sido muy enfática en decir que esta reforma agraria, haciendo realidad y potenciando el fondo de tierras, los planes de desarrollo con enfoque territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz. Entonces, básicamente que esta reforma agraria consiste en comprar tierras que no están utilizando, el gobierno las compra y las distribuye a aquellos sectores que puedan producir inmediatamente. Y mire que esto es bien interesante porque en un informe que publicó, de entre ellos la UNICEF, este informe salió esta semana, es un informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo. Entonces dice que entre 702 y 828 millones de personas se encuentran en situación de hambre a nivel global. Esto es aproximadamente 9,8% de la población mundial. Entonces, ellos hacen unas recomendaciones muy puntuales, entre ellas reversar la situación global actual, mayor financiación, políticas intersectoriales y liderazgo, y reforzar el trabajo con la población rural, los campesinos, pequeños productores y la agricultura familiar, por el importante rol que tienen en el abastecimiento de alimentos. Me pareció muy importante porque eso está muy ligado a esta reforma agraria tan esperada por todos los colombianos. Sí, en efecto, lo que está diciendo la doctora María es muy importante, dado que la forma de lograr reactivar, digamos, la potencialidad productiva del campo tiene que ver con desarrollar un enfoque territorial. Si hay algo que distingue a nuestros campesinos es su vinculación con lo que llamamos cordialmente el terruño. El terruño es aquel espacio donde se desarrolla esta actividad productiva, pero más que la actividad productiva es una forma de vida rural que tiene un sello de identidad cultural en la cual el campesino construye su territorialidad. Y eso solamente se puede hacer con un enfoque de territorio. Entonces, lo que se ha hecho como experiencia de los planes de desarrollo con enfoque territorial que estuvieron muy localizados en zonas que se recuperaron después del conflicto. Una de las grandes limitaciones que ha tenido este desarrollo es no contar con todos los instrumentos de política pública para consolidar la presencia en esos territorios, no solamente del Estado, sino del papel de las comunidades como constructoras del territorio. Creo que ahí está un punto central. Yo recuerdo muy bien que tuve la oportunidad de estar en Venezuela participando en el diseño de un proyecto que fui invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo al comienzo del gobierno de Chávez. Yo estuve allá en el año 2000 haciendo el diseño de lo que llamamos la consolidación de comunidades rurales venezolanas. ¿Qué era ese enfoque? Era un enfoque de cómo desarrollar unas agrupaciones de población en las zonas del llano venezolano, entre el Orinoco y la costa, que estaban bastante despobladas. Toda la población de Venezuela se ha concentrado sobre la costa y después de la crisis de la Ávila mostró que era muy vulnerable la estructura poblacional, el ordenamiento poblacional de Venezuela. Entonces quería impulsar a través de este proyecto un reordenamiento poblacional
para desarrollar el llano venezolano. Y lo que se estaba haciendo con ese enfoque es cómo crear unas aldeas, unas concentraciones de servicios en esos sectores para que allí tuvieran, digamos, todo el apoyo del Estado en materia de comercialización, en materia de asistencia técnica, en materia de transferencia de tecnología, en materia fundamentalmente de asociatividad, porque era un enfoque asociado, de cómo asociar a los campesinos detrás de todas estas necesidades de no solamente de producir, sino también de lograr que esta producción llegara a las ciudades, y que finalmente se convirtió esto en un programa que todavía se mantiene, que fue el tema de los comedores comunitarios, pero se abandonó la espina dorsal del proyecto, que era el abastecimiento de alimentos para la población venezolana, y lo reemplazó, como lo acaba de mostrar nuestra profesional invitada, por la importación de alimentos. Entonces creo que eso nos sirve a nosotros en Colombia para decir que si queremos hacer un desarrollo del campo, tenemos que pensar de manera integral en cómo logramos que todo ese conjunto de bienes públicos lleguen a las zonas que hoy en día se van a denominar en Colombia zonas de producción agroalimentaria. Ese es el concepto que se está trabajando en estos momentos, diciendo cuáles son las zonas de producción agroalimentaria, y ahí se concentra la atención del Estado a través de oferta de bienes públicos, la transferencia de tecnología, y eso va a permitir irradiar, digamos, un conjunto de elementos indispensables para la producción. Pero eso es un tema que no solamente es un tema productivo. Yo creo que aquí nos estamos jugando a cambiar ese viejo concepto de que el problema del desarrollo es un problema de la producción. No, el problema del desarrollo es un problema de que la población tenga el suficiente bienestar y la suficiente felicidad, o como decía nuestra vicepresidencia, sabrosura, para que su expresión normal, que es la actividad productiva en el campo, se vuelva una forma de vida, o sea, una forma de vida reconocida por la sociedad y reconocida por la política pública. De acuerdo, Alfredo. Pero un tema concreto quería preguntarle, Alfredo. ¿El maíz, es posible que nosotros podamos reemplazar esos 6 millones de toneladas de maíz que estamos importando en el corto y mediano plazo? Sí, yo diría que sí, es posible, pero no es un tema de mediano plazo. Efectivamente, volver a tener una capacidad productiva para reemplazar esa importación implica un desarrollo, pero este desarrollo productivo yo creo que va a estar más en cabeza de la propiedad mediana y grande, porque para ese tipo de maíz, que es básicamente un maíz para piensos, un maíz para materias primas, de insumos de alimentos para los pollos, para el ganado, etcétera. Ese tipo de agricultura es una agricultura comercial. Y existen los mecanismos, existe la forma de financiación de eso. Lo que ha faltado es voluntad política para que eso se concrete. Pero al lado de esa producción de maíz blanco, que es básicamente ese tipo de maíz, debe existir también la recuperación del maíz amarillo, que es el maíz que alimenta a la población campesina y le da lo que nosotros tenemos como una costumbre en toda esta zona andina, que es la producción de el pan del campo, que es la arepa amarilla. Ese es un alimento básico que va a permitir combatir el hambre, combatir la desnutrición que tenemos actualmente, y eso sí es un trabajo de la pequeña agricultura familiar. Entonces yo distingo que hay una agricultura que va a reemplazar la importación, que la del maíz blanco para materias primas, y una agricultura de pequeña economía campesina que va a abastecer con alimentos a la población que está necesitando de manera prioritaria tener acceso a la alimentación, a la seguridad alimentaria. Perfecto, Alfredo. Jimena, les cuento que en Colombia, por lo menos el ministro entrante, José Antonio Campo, ha anunciado que va a eliminar o a suspender. Aquí estábamos teniendo, pues, promedio en 3 fechas en el año, no estábamos cobrando IVA, hacíamos unas jornadas sin IVA.
y el nuevo ministro de Hacienda ha manifestado que Colombia necesita esos recursos y que ese pues no cobrar el IVA representa entre 1 y 1,5 billones en impuestos que se deja de cobrar, entonces que se acaba esa feria, y que segundo, uno de los elementos que argumenta el nuevo ministro es que definitivamente se están consumiendo productos importados y en algunos casos productos que no son de extrema necesidad, que hacen parte de la canasta fundamental de las familias, sino por lo general productos importados, a veces la gente endeudándose, comprando con tarjeta de crédito que pagan el 30%, descuentan el 19% por una ventanilla que es el IVA y por la otra pagan el 30% de intereses, o sea, realmente no están haciendo ningún negocio las familias. Entonces, ese es el argumento de un lado, pero de otro lado los comerciantes, como es legítimo, han manifestado su preocupación porque esto ha generado en la última fecha del IVA, del descuento del IVA, pues 10.2 billones en ventas que naturalmente mueven en alguna medida el comercio. Jimena, ¿cómo lo ve usted de allá, de los Estados Unidos, la situación del IVA, cómo lo cobran y cómo se hacen algunos estímulos allá? Realmente no es frecuente que lo hagan los Estados Unidos. Pues acá lo hacen el Black Friday y ahorita el 12 y el 13 de julio habrá nuevamente esa figura del Viernes Negro. ¿Se acuerdan? En Colombia ahora también lo llaman el Monday, ¿cómo es? El Black Monday también. Acá lo van a hacer el 12 y el 13 de julio y en noviembre, a vísperas de diciembre, eso es más o menos como el 19 de noviembre, nuevamente harán el día sin IVA. Doctor, algo importante, pues me parece pues mencionarlo para nuestros invitados, es que hoy, 7 de julio, fue el nombramiento del nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y mire que hay un documento muy importante realizado por el Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana. Es una iniciativa que busca orientar las decisiones y el diseño de políticas para tomar decisiones educativas. Mire que en Colombia el 30% de la población en edad escolar reportó no estar estudiando en el 2021 y la mayor inasistencia escolar se concentró en la población de bajos recursos. Entonces, les recuerdo las cifras. En el 2019 fue de 28.8%, 2020 30% y en el 2021 30.5%. Como quien dice, 3 de cada 10 estudiantes en edad escolar, o sea, de los 5 a los 24 años, reportan no asistir a estos establecimientos educativos. De modo que esto viene siendo uno de los pilares, ojalá, de nuestro nuevo ministro a partir del 7 de agosto, Alejandro Gaviria. Y lo último que quiero comentarles es que hoy, 7 de julio, en un comunicado oficial por parte de la Procuraduría General de la Nación, anunció que adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías, realizados, priorizados y avalados por el órgano colegiado de administración y decisión de paz. La Procuraduría realiza la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos en proyectos por cerca de 250.000 millones de pesos ubicados en municipios priorizados por el postconflicto. Esto muy a propósito de lo que hemos estado hablando de este documento público que salió de las víctimas. Los proyectos iban a ser realizados en el Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y el Valle del Cauca. Un nuevo escándalo terminando este gobierno, doctor, muy triste que se publiquen datos de víctimas, pero por otro lado seguimos con estos temas tan fuertes de corrupción en nuestro país. Muy triste. Sí, no, son los recursos y es de pronto el dato un poquito más alto, que en algunos medios han registrado que son 500.000 millones los recursos que están obviamente en discusión de las comisiones que cobraban tanto funcionarios de la Contraloría General de la Nación como funcionarios del Sistema General de Regalías. Entonces, que no viabilizaban los proyectos, no les decían el por qué los proyectos no cumplían para ser financiados y los municipios ya han presentado todos los documentos necesarios y se quedaban esos proyectos en el camino y las poblaciones pues son las perjudicadas en el desarrollo de estos proyectos con los recursos de las regalías. Pero cerremos entonces, Alfredo, hay que precisar una cosa bien importante. Va a haber una compra de tierras, el Estado compra las tierras, porque la gente en una época, y por lo menos todavía hay algunas dudas y obviamente
personas como el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos ha manifestado que Colombia sí ha subido el impuesto, que ha subido bastante de 32 billones a 184 billones y que el catastro multipropósito ha avanzado y que realmente subirle más de impuesto predial es una tortura para los terratenientes. Entonces, esto hay que aclararlo a la audiencia aquí en Panorama Económico. Realmente es un impuesto gradual y que es como lo pasa en cualquier país. En Estados Unidos, los granjeros que no trabajan la tierra, pues allá les cobran más impuestos. Eso es lo que necesariamente se está retomando de los países que han implementado estas políticas de mayor impuesto a tierras improductivas. Ese es realmente el núcleo central de esa reforma para tomar esas tierras, para comprarlas y obviamente redistribuirlas a productores que tengan la capacidad de hacerlo. Adelante, Alfredo. Sí, Luis Alberto, hay tres fuentes con la cual se puede contar para el tema del fondo de tierras. La primera fuente sobre la cual se hizo la primera contabilización de los 3 millones de hectáreas que podían entrar al fondo y que deberían haber entrado, pero que no entraron dado la política del actual gobierno, proceden básicamente de procesos agrarios que estaban discutiéndose desde hace muchos años por el tema de la ocupación y de la usurpación de tierras. Digamos, ahí hay 3 millones de hectáreas que se han venido dilatando la transferencia de esas tierras, dado la habilidad con que todos sabemos todo lo que pasó en el país con el tema de los famosos, el cartel de la toga, que llamaban, que fue una forma de intermediar la negociación para que esas tierras nunca llegaran a su verdadero destinatario, que es el pequeño productor, porque como lo plantea la ley de reforma agraria vigente, solamente pueden ser beneficiarios de las tierras los campesinos que tengan menos de una UAP, es decir, que tengan y que carezcan de tierra. Pero dada esa figura que se inventaron allí, lograron birlar eso y las tierras terminaron siendo acumuladas por grandes productores, que es lo que tenemos actualmente, por ejemplo, en el llano colombiano, los famosos nuevos llaneros que acumularon esa capacidad. Entonces ahí hay 3 millones de hectáreas. Eso es simplemente un problema jurídico de legislación agraria que este gobierno parece ser que va a implementar el proceso de los jueces agrarios para facilitar que eso se agilice. Segunda fuente del fondo de tierras, que es el tema de recibir tierras que podrían ser en forma de, digamos, de permuta por efectos de que los productores que se beneficien con obras tipo riego o carreteras y que tengan que pagar valorización, pues puedan hacerlo en tierra, digamos, un poco la figura como se ha hecho aquí en las ciudades de las famosas zonas análogas, se llaman en el suelo urbano, pero en la tierra es un tema que se implementó desde la legislación del año 36 y es pagar en bonos de tierras a la nación el costo de la valorización. Esa es una fuente que se está mirando cómo se puede agilizar la forma de implementarla y que sería una forma de lograrlo. Y la tercera, la que usted ha mencionado, que es la compra de tierras. Esa compra de tierras, que no va a ser expropiación, va a ser una cosa voluntaria, está ligada con un tema de volver a implementar el criterio de que la tierra tiene una función productiva. De la ley del año 36, la ley 200 del año 36, la función social de la propiedad, en el sentido de que la propiedad tiene que ser usada para fines productivos y quien no la use debe pagar un impuesto, digamos, un poco de patrimonio, un impuesto alto que se va a incrementar a la medida del incremento del tamaño de la propiedad que tengan, y que esa forma de pagar, digamos, ese tributo en la reforma tributaria pueda ser negociado también a través de entrega de tierras. Es decir, quien no produzca, pues puede ceder un parte de su tierra para que otros que lo necesitan sí puedan producir. Entonces, con esas 3 fuentes se puede hacer un gran fondo de tierras sin estar hablando de expropiación, sin estar hablando de compra directa de tierras, que también existe el mecanismo, pero creo que eso no va a ser el fundamental, dado, digamos, la precariedad
de las finanzas públicas. Creo que estas otras tres fuentes son mucho más efectivas y se pueden lograr unos mayores impactos en relación con la conformación de este gran fondo de tierras que necesita el país para la reforma agraria integral. Gracias, Alfredo, muy amable por su presencia en Panorama Económico. Igualmente, profesora Flor María, pues cerramos con esta satisfacción de una noticia que hace mucho rato, desde pronto hace más de 6 años que llevamos desarrollando el programa Panorama Económico, hablábamos de la necesidad de retomar, de reconstruir las relaciones con Venezuela, que era imposible, era insólito que no tuviéramos consulados, no tuviéramos una relación mínima y que la población estuviera sufriendo las consecuencias del distanciamiento de los gobernantes, independientemente del modelo económico o del sistema o del tipo de gobierno en cada país. Entonces, grato tenerla aquí, la profesora Flor María, usted como venezolana que conoce el tema de derechos humanos, en fin, y celebrar esta noticia que vamos en el camino correcto para recuperar esta relación con Venezuela, que es fundamental, estratégica en el desarrollo económico regional. Profesora Flor María, muchas gracias. Así es, profesor Luis, agradecerle este espacio precisamente para hacer ese diálogo tan importante entre hermanos colombianos y hermanos venezolanos en pro de la construcción de mejores sociedades, tanto la colombiana como la venezolana. Muchísimas gracias. Una excelente tarde. Alfredo, una buena tarde, y a Jimena también en Los Ángeles. Alfredo, entonces estamos y seguiremos dialogando estos temas que son fundamentales en estos próximos años. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los asistentes, a las compañeras muy amables y buena tarde. Buena tarde a todos. Jimena, pues muchas gracias por su participación y seguiremos trabajando temas internacionales contigo. Claro que sí, que esté muy bien y ya saben que el dólar sigue con mucha especulación, pero bueno, no hay que tenerle miedo, vamos a creer en esta nueva gobernanza y pues en que estas medidas van a funcionar para todos y todas en nuestro país. Amén. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos Jimena Charri, la profesora Flor María Ávila, Alfredo Muñoz y Alberto Ávila. En el control máster, el ingeniero sonido Luis Daza. Hasta la próxima oportunidad. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.